Bien, pues ya que la intervención última ha tenido el detalle de ser tan rápida y fluida, y sobre todo tan corta y tan interesante, además con un efecto de síntesis importante, porque yo que he oído la intervención de la conferenciante he visto que en otras ocasiones la exposición ha sido muchísimo más larga, pero yo creo que en atención al cansancio del personal pues está bien. Vamos a hacer una cosita rápida de terminación. Me acompaña, como ya conocen, al subdirector, director del Instituto de Evaluación, Ismael, y también el subdirector de Políticas de Empleo, Jesús Barroso, de la Dirección General del SEPE. Y primero hablará Ismael, espero que no os cansemos, por darle un poquito de sentido a esta jornada tan interesante, y pues ya cerraremos la sesión, cuando quieras. Gracias, Ángel. Bueno, la idea cuando organizamos estas jornadas fue la de explotar la información de PIAC. Todos los que hemos estado trabajando en este proyecto y los que estuvieron trabajando desde el principio, porque PIAC, como se ha explicado esta mañana, comenzó ya en 2008. Por entonces, realmente la única persona que ha estado durante todos los años en este proyecto ha sido Inés Sancha, y eso nos ha permitido darle coherencia a todo el informe, porque ella es la que ha mantenido, digamos, los registros de todo lo que se estaba haciendo. Luego, bueno, pues aquí en el Ministerio de Educación, en el Instituto de Evaluación, estaba por entonces Enrique Roca, por lo tanto, y otras muchas personas. Es un proyecto, un programa compartido entre muchas personas, entre muchas subdirecciones, entre muchas direcciones generales e incluso entre varios ministerios, ¿no? El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía. Y eso siempre complica la elaboración, pero también la enriquece. Y lo que queríamos era hacer unas jornadas que permitan hacer llegar la información. Tenemos la sensación en muchas ocasiones de que después de un programa que ha requerido muchísimos recursos económicos, recursos de horas de trabajo, de esfuerzo, a veces los resultados, lo único que llega a la opinión pública, a la comunidad educativa, es eso, ¿no? La media de España y lo mal que está el sistema educativo, o menos mal, en fin, pero es la única conclusión que a veces llega, y nos parecía un poco pobre, ¿no? Que después de este esfuerzo, de esta información tan rica, de estas bases de datos con tantas miles de observaciones y miles de variables, prácticamente 6.055 individuos en España y casi 1.000 variables por cada uno de ellos, en fin, todo se quedará exclusivamente en el día de la presentación pública de los resultados. Por tanto, el sentido de esta jornada era hacer ver que hay mucha más información, que hay datos que pueden servir para la toma de decisiones políticas, pero también datos que pueden servir para la propia comunidad educativa en el día a día. Y queríamos hacerlo llegar, por una parte, por los propios ministerios que han estado implicados, pero también por grupos de investigación con perfil totalmente técnico y que han podido trabajar con los datos, centrarse en un tema en particular en el que ellos ya tienen una gran trayectoria y poder sacar conclusiones serias, robustas y rigurosas. Y eso es la idea con la que se organizó estas jornadas. Esperemos que lo hayamos conseguido. Yo creo que hay que agradecerle muy en particular la elaboración de esta celebración de estas jornadas a David Cervera, que es el que se ha encargado prácticamente de todos los aspectos organizativos de la idea, de llevarlo a cabo, con la inestimable colaboración de Marta Encinas. A los dos, muchas gracias. Y solo deciros, sé que estáis cansados, solo añadir que si os ha parecido poco, si queréis profundizar en algún tipo de información, alguna cuestión que os haya llamado la atención, si tenéis más curiosidad, podéis acudir a nuestra página web, la tenéis aquí, en la página web dedicada a PIAC, en la que podéis encontrar el informe que elaboró el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el volumen 1, el volumen 2, en donde se encuentran los papers de los investigadores que han participado en esta jornada. Sabemos que son informes muy densos, con muchísima información, y que igual en el día a día no podéis encontrar tiempo para verlo todo. Por eso los hemos resumido en pequeños píldoras, en pequeños boletines gráficos de 4 páginas, que creemos que son más o menos más factible de poder leerlo.
Tenéis el PowerPoint que se presentó el día de la publicación de los resultados, el vídeo incluso, los ítems liberados, bueno, pues para poder comprobar vosotros mismos la calidad, la posibilidad de discriminación de los ítems que se incluyeron y poder emplearlos en los entornos en los que os encontréis. Los posts que hemos hecho en relación, también breves, con esa idea de hacer llegar la información a la comunidad educativa y que tenemos en nuestro blog. Las tablas en Excel para que os podáis sacar vuestras propias conclusiones. Si alguno incluso quiere dedicarle más tiempo o hacer algún estudio más analítico, tiene la base de datos individuo a individuo totalmente descargable, el link a la página PIAC de la OCDE y en general también información en el mismo sentido de otros informes internacionales relacionados con los sistemas educativos. Así que, bueno, está totalmente abierta para vuestra exploración, para vuestra curiosidad y simplemente agradeceros a todos vuestra presencia. Espero que haya sido de utilidad para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y por tus acciones, las dos cosas. Y ahora, pues, si haces el favor, Jesús. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que es una satisfacción participar desde el Ministerio de Empleo en una jornada como esta, en una jornada de difusión de un programa en el que el Ministerio de Empleo ha participado desde el principio. Y ha participado porque para el Ministerio de Empleo y específicamente para la unidad en la que yo trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal, es muy importante tener unas referencias internacionales que nos permitan la toma de decisiones. PIAC ha sido un programa largo, costoso, y llegó un momento en el que era necesario establecer unas medidas que posibilitaran que la información que PIAC había suministrado iba a permitir tomar decisiones sobre las políticas formativas que deberíamos llevar a cabo. La información de PIAC, cuando salió el informe para España, el Ministerio de Educación lo presentó. Nosotros lo primero que hicimos fue, además de difundirlo, teníamos muy reciente además la participación en la muestra que habíamos hecho para PIAC Online, en la que habíamos recabado la colaboración de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas para participar en responder a la encuesta online. Y lo primero que hicimos fue establecer un listado de conclusiones respecto de PIAC más vinculadas a el empleo y a la formación para el empleo y enviárselas a los responsables de los distintos servicios públicos de empleo. Sé a lo largo de esta jornada que se han comentado todo tipo de datos, de cifras, entonces yo no voy a decir nada, simplemente que un programa que pone de manifiesto las necesidades y las carencias de educación y formación de la población adulta española es un programa enormemente importante para la toma de decisiones en materia de formación. En materia de formación, desde el Ministerio de Empleo entendemos que podemos dar una respuesta mucho más rápida, mucho más eficiente para mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Los cambios producidos en la nueva estrategia de activación para el empleo, a mí me gustaría que en la próxima reunión en el que Marta Encinas venga a explicar el PIAC Online y diga que se ha recabado desde determinadas oficinas de paro, entre comillas, no diga que son oficinas de paro, diga que son oficinas de empleo, oficinas donde se activa el empleo. Para ello, pues es importante potenciar el potencial que desde el ámbito del empleo tenemos para formar a los trabajadores. En la estrategia española de activación para el empleo se prevé que todos los usuarios de los servicios públicos de empleo van a ser clasificados según sus competencias profesionales.
Eso va a suponer un cambio radical que va a exigir un cambio en nuestras formas de trabajo, en la formación de nuestro personal, pero sobre todo que va a tener una importancia trascendente. Todo el mundo clasificado por sus competencias vamos a conocer qué aspectos de competencias clave hay que desarrollar para permitirle poder acceder a una formación que sea acreditable. Dentro de la pluralidad de cambios normativos que hemos efectuado, en el Real Decreto que pone en marcha, modifica los certificados de profesionalidad, hemos incluido la posibilidad de cursar competencias clave como un elemento trascendente, competencias clave en lengua española, en lengua extranjera, en matemáticas, como un elemento trascendente para posibilitar el acceso a formación acreditable. A los certificados de nivel 1, que no hay una exigencia previa de entrada, o a los certificados de nivel 2, que es preciso ser graduado en eso, o a los certificados de nivel 3, que es preciso tener bachillerato. Con estas competencias claves que va a controlar los servicios públicos de empleo o a quien nosotros autoricemos para ello, se podrán formar a las personas para que puedan acceder a estas formaciones sin tener los conocimientos previos exigibles, sino que con una prueba que suministra estas competencias se puede acceder. Entendemos que esto va perfectamente en la sintonía desde lo que un organismo internacional como es la OCDE se nos señala, lo que debemos hacer para formar a nuestra población adulta. Entendemos que hay aspectos como por ejemplo el PIAC Online que va a ser fundamental para que todo el mundo pueda saber sus propias competencias y que evidentemente esto va a tener una incidencia inmediata en la forma de trabajar que hagamos desde los servicios públicos de empleo. No obstante, nuestro gran reto es ser capaces de movilizar los recursos económicos disponibles. Piensen que todos empresarios y trabajadores cotizan por formación profesional, que con esto de 0,7 de cotización a la seguridad social por la contingencia de formación se recaudan en torno a 1.900 millones de euros al año, y que estos 1.900 millones de euros al año son convertidos por los presupuestos generales del Estado en una cantidad finalista que debe dedicarse a formación. Con estos recursos movilizados se pueden formar a ocupados, a desempleados, se pueden formar en la formación que necesitan las propias empresas, pero sobre todo, trabajando sobre una idea de competencias de la formación, podemos formar a los trabajadores en los itinerarios formativos que conduzcan a una mejora de su empleabilidad. Entendemos que el ámbito educativo y el ámbito de la formación para el empleo son ámbitos absolutamente complementarios y que uno no es sustitutivo del otro y que ambos son complementarios. El esfuerzo para conseguir que se potencie la formación acreditable, que luego a través de los certificados de profesionalidad, que luego en el marco del sistema español de cualificaciones posibilite su equivalencia con los títulos de formación, suponen un avance importantísimo para los trabajadores, en la idea de que es fundamental que no solamente se le forme para los requerimientos que exigen las empresas. La formación para el empleo debe corresponder a las exigencias del sistema productivo, para que sea plenamente eficaz. Pero para que sea plenamente eficaz es imprescindible conocer las competencias de los trabajadores. No tiene ningún sentido programar formación porque en un determinado área o sector es necesaria sin saber la población que tenemos y la población desempleada que tiene esas cualificaciones. Es necesario comparar las necesidades de cualificación, las necesidades que demandan los sectores productivos con las competencias que tiene la población que está en disposición de ocupar esos puestos de trabajo. Ese es el esfuerzo en el que estamos inmersos y eso es lo que entendemos que es el mejor destino que se puede dar a los recursos públicos que se dedican a la formación. Yo animo a que ampliemos nuestro punto de vista, veamos siempre que en el ámbito de la formación tiene un paralelo en el ámbito educativo, que ambos son complementarios y que con la conjunción de ambos conseguiremos que dentro de unos años, cuando se repita otra encuesta PIAP, los datos de España sean mucho mejores y sean equiparables a los países del entorno al que pertenecemos. Nada más y muchas gracias.
Bien, pues por concluir, agradezco el posicionamiento que señala Jesús, que efectivamente aquí, por lo que he visto en el programa y por lo que me han informado y lo que he podido escuchar en la última intervención, efectivamente de nada serviría un estudio si no tiene una incidencia en la toma de decisiones y sobre todo en un campo tan aparentemente tratado pero tan profundamente desatendido por la complejidad del mismo. Me estoy refiriendo a la educación de adultos, donde efectivamente hay en España una larga tradición. Algún interviniente hablaba de su experiencia personal como responsable o formador de adultos por más allá de 30 años y efectivamente están muy asentadas las políticas de educación de adultos. Otra cuestión diferente es la eficacia de las mismas. Y es que yo me quedé muy sorprendido cuando en alguna intervención escuché a Marta hablar, claro, de la insuficiencia formativa previa y necesaria, como aquí también se ha expuesto, para que cualquier política de empleabilidad se asiente de una forma estable en las personas mayores. Y cuando hablamos de personas mayores hay que entender que mayores, el que, bueno, es mayor de edad, pero es que hay muchos tramos de edad y verdaderamente nosotros tenemos un grave problema en el sentido de que tenemos una bajísima preparación profesional en el ámbito más necesario de la aplicación, que me estoy refiriendo a las cualificaciones, a las competencias laborales de los ámbitos más bajos, porque, como todos sabemos, en los ámbitos superiores de la formación, tanto de los ciclos formativos de grado superior como de los niveles universitarios, tenemos una pirámide, dijéramos, la programada para el 2020. No es así en las profesiones con una preparación de grado medio y o inferior. Y me llamaba la atención cómo razonaba Marta, algo que verdaderamente se podía intuir, pero que nos faltaban los elementos cuantitativos y de evidencia, ¿no? Como son la relativa situación de analfabetismo en cuanto a la comprensión lectora, que no es lo mismo que la lectura, con los metalenguajes propios del ámbito de la comunicación lingüística o de la comunicación científica o numérica, porque tan analfabeto es el que no comprende un texto con contenido literario, como el que no comprende o interpreta un cuadro donde aparecen datos, cifras, esquemas. Por tanto, esto es, dijéramos, una tarea que hay que introducir en la formación profesional, que agradezco sobremanera que todo el equipo del Ministerio, encabezado por la subdirectora responsable de la formación a lo largo de la vida y los dos jefes de área junto con sus equipos, están aquí. También agradezco, acaba de marcharse sin duda, tiene el mismo presidente del Consejo Escolar, que me consta en él su preocupación porque el diseño pedagógico atienda y acierte en estos campos. Voy a referirme muy brevemente a una cuestión que seguramente podría resultar de interés e incluso polémica si tuviésemos tiempo y lugar para hablar de ello, como es el contenido y diseño de la formación profesional básica, donde de ninguna de las formas hemos querido dejar de hacer compatible los elementos profesionalizantes con los elementos de atención a las competencias básicas de las personas que están, dijéramos, en la parte superior del tramo obligatorio de la enseñanza. Por tanto, todos esos currículum nos parece que es fundamental que no dejemos nunca a lo largo de la vida. Este es un término de diseño pedagógico que nos va a dar, dijéramos, mucha tranquilidad, a la vez que mucha preocupación para atenderlo, pero es un elemento, una consideración nueva que desde luego tenemos que entender en toda su extensión, porque a lo largo de la vida es necesario que atendamos la adquisición y la pérdida o abandono de las competencias, porque nada es estable en este campo. Por tanto, lógicamente, hay que saber que la formación profesional de adultos
la formación a lo largo de la vida tiene muchos elementos, pero sobre todo hemos de distinguir también, lo ha dicho, creo que ha sido la interveniente anterior, la ponente, en el sentido de la corresponsabilidad de las entidades educativas, bien sea autonómicas o estatales, pero hay también que combinar con la formación en el ámbito no formal e incluso informal, porque efectivamente, si vemos los resultados del PIAC, se hace alusión como en otros países pueden tener más o menos, dijéramos, horas o intervención, pero lo que está bien claro que se persiguen más elementos que en principio en nuestro estado de la situación educativa forman parte del sistema formal, pero que podrían caber en el no formal siempre y cuando que el no formal tuviese una planificación no encaminada a la autosatisfacción de las dijéramos necesidades del conocimiento inmediato. Yo creo que hay que trascender lo inmediato, como decía Jesús, también de las que están en la base, de las que son necesarias, de las que preparan para la situación del aprendizaje, de la empleabilidad necesaria, pero dándole ese carácter estable, ese carácter renovable, ese carácter de adquisición sucesiva y permanente. Por lo tanto, yo creo que hoy se ha profundizado aquí en cosas muy importantes. Me hubiese gustado, pero ya me informarán, de esas propuestas del colectivo, que es un colectivo, yo creo, muy interesante, el que ha permanecido durante todo el día de hoy. Y, desde luego, de cara a nuestras responsabilidades dentro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la señalización de las líneas del currículum que es necesario que abordemos ahora después de la LOMCE para la formación de adultos, o lo que me gusta más llamar para la formación de a lo largo de la vida, podamos recoger todo este tipo de sugerencias e intentar que con esas evidencias, con la experiencia y con la perspectiva de lo que la evaluación nos señala como mejorable, acertemos, como es indudable que es nuestro propósito y nuestra obligación, de que el decreto pueda recoger y mejorar la situación actual hacia esa línea que yo creo que vamos teniendo gracias precisamente a estos estudios más claros. Así que muchas gracias por el trabajo, por la exposición, porque claro, de nada sirve seguramente un trabajo muy concienzudo si no se hace esa difusión de presentación hacia los sectores interesados, como es el caso. Así que muchas gracias y espero que haya sido de interés esta jornada. Quedan clausuradas esta jornada.